Oye, ya estamos en nuestra sección de salud mental que hacemos cada lunes en el Ciudadano ADN para enfrentar las distintas dificultades que nos pone la vida a todos y todas de alguna manera. Este fin de año algunos dirán es más difícil porque estamos también en época de balance, de revisión. Yo ya tengo mi planner, estoy muy feliz porque eso me permite ordenarme en la existencia. La agenda planner. Ah, la agenda planner, sí. No, maravilloso. Sí. Y hay gente que está haciendo evaluaciones de cierre. Hay gente que además está cerrando ciclos, abriendo otros. Yo leí puras recomendaciones que hay que dejar en el 2025 todo lo que no queremos que nos acompañe para el 2026. Llámese situaciones, cosas, trabajos o personas. Yo ya tengo lista ahí. Perdón, si se sienten eliminados de pronto. ¿No les aparece mi foto en los contactos? Ya saben Ya saben lo que sucede. Saben lo que pasa. Pero hay quienes están abriendo un ciclo muy importante a partir del 2026 y es quienes van a empezar a vivir la vida adulta de alguna manera, preparándose en una universidad, en un instituto, en un centro de formación técnica, aprendiendo algún tipo de oficio, y definir el destino, la carrera, es súper complejo. Muchas veces hemos escuchado decir que es como, ya, pero si a los 17, a los 18 años no se puede decidir lo que quieres hacer para toda la vida. Pero hace algunas décadas era así, pues todos decidían lo que se hacía el resto de la existencia. Hoy, por suerte, hay más facilidades, tal vez hay más incluso conversación y desarrollo vocacional. Bueno, le vamos a preguntar a nuestra especialista, de hecho, cómo se enfrenta una situación como esta, definir y elegir la carrera según la vocación, los intereses, el presupuesto. Está con nosotros Dominique Carajanian, psicóloga académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Dominique? Bienvenida. Bien, ¿y tú, Sandra? Hola, Dominique. Gracias por venir. Aquí con algunas personas muy cercanas en este proceso. Ah, mira. Sí. Interesante proceso. Mira, la verdad es que partiendo por algo, en la medida que nosotros nos alejamos de ese proceso, creemos que estábamos más preparados. Yo te diría que no era tan así. Lo que pasa es que lo teníamos menos normalizado, que podíamos tomarnos más tiempo. De hecho, la adolescencia es un periodo que nosotros definimos desde la psicología hace muy poquito tiempo. Poquito tiempo me refiero a hace no más de un siglo. De hecho, se pasaba de la infancia a la adultez de un solo paso, digamos. Entonces, y de hecho ahora hablamos que la adolescencia se extiende por sobre los 30 años. Imagínate lo que eso implica, sobre todo para los cercanos que tú tienes, ¿no? Entonces, efectivamente, es un proceso que implica creer que vamos a tomar las grandes decisiones de nuestra vida. Y enhorabuena, no es así. ¿Cierto? Nosotros cuando estudiábamos creíamos que era el único camino y entonces la profesión como que iba a dictar lo que íbamos a hacer para toda la vida. Exacto. Hoy día no es así. Hoy día es una de las tantas posibilidades que nos da. De hecho, hay personas que estudian algo como para tener una cierta, comillas, seguridad para hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el área más técnica está teniendo cada vez más auge, ¿cierto? Por sobre lo profesional. Muy bien valorada. Y bien valorada y bien monetizada, exacto, ¿cierto? Y en ese sentido, evidentemente, han habido... Se abren otros campos para también tener más posibilidades. Y por cierto, o sea, yo misma tuve la suerte o la fortuna de elegir algo que me gustó hasta ahora, pero no tuve conciencia hasta tercer año o cuarto año que efectivamente era algo que me gustaba. Porque, spoiler, dicho sea de paso, que los primeros 2 años una lata. Sí. Es teoría, es algo súper generalista, son autores, es bien árido. Entonces tú ya con lo que te imaginas de la carrera viene mucho más adelante. Entonces creo que es importante pensar en el fondo en qué te ves haciendo más que estudiando. Porque estudiar efectivamente es tedioso, implica hábitos que hemos perdido, sobre todo... Con estudiantes, si retrocedemos 5 años atrás, estaban en octavo básico en pandemia, por lo tanto los hábitos se han perdido también, ¿no? Entonces, como volver a enchufarse a el mundo universitario o técnico es bien complejo. Y manejar un poco, Dominique, el tema de las expectativas, ¿no? ¿Cómo manejarla? Tanto las propias, pero sobre todo las de los entornos, porque a veces los entornos presionan, a veces de manera muy explícita,
a veces de manera medio, es como el pasivo agresivo, como que no, yo no te presiono, pero pregunta todos los días, pero qué es lo que hay que hacer, entonces igual puedes generar en esta familia de abogados. Claro, tú podías hacer lo que queráis aquí, pero desde tu abuelo para abajo son todos médicos. Claro, no sé, la tradición. O quién se va a hacer cargo de esta empresa, ¿no? Estamos más viejos. Claro. Lo que pasa es que, claro, el manejo de las expectativas es muy difícil, como tú bien lo dices, tiene que ver con las expectativas del otro, por lo tanto es inmanejable, es una ilusión de control. Entonces yo creo que efectivamente el diálogo es algo bien importante respecto de qué esperas tú, papá, mamá o familiares respecto de mí, ¿no? Porque efectivamente yo puedo de alguna manera estudiar algo, pero efectivamente el campo laboral de pronto no es el que se espera. Por ejemplo, antes alguien estudiaba medicina y se aseguraba de pronto un futuro como espectacular, y hoy día no es tan así, ¿cierto? Tienes que especializarte y subespecializarte y mega ultra especializarte para llegar a un cierto punto que a los 40 años estás viviendo de tu profesión. Entonces creo que es importante ver en el fondo a qué aluden esas expectativas, qué hay detrás de esas expectativas, qué esperas. A veces esas expectativas, además, Dominique, tienen que ver con la sociedad misma, con el entorno, ¿no? Es como en esta época del año que los papás empiezan a comparar el regalito de Navidad con el del vecino que le van a hacer a los niños. Y en el caso de los jóvenes tiene que ver con sus amigos, con qué van a elegir sus amigos, si tienen seguridad, si es que a lo mejor la, entre comillas, profesión oficio del momento es la que está de moda. Hubo un tiempo en que todos empezaron a que querían ser, no sé, chicos jingos, chicos mecanos, después todos querían ser youtubers, hoy día quieren ser influencers y así. Además van cambiando y se van modificando. Probablemente en 30 años vamos a tener profesiones que hoy día no existen a propósito de la inteligencia artificial y muchas otras habrán desaparecido, ¿no? ¿Cómo ayudar a los niños a fortalecer su vocación, sus decisiones y no caer en en la presión que puede significar de pronto lo que el entorno te muestra también, o lo que se entienden por éxito gracias a ese entorno? Yo creo que tiene que ver con qué es lo que te gusta, como ayudar a ver qué cosas te motivan en el cotidiano, ¿no? Es mucho más sencillo de pensar en cosas como tan grandes. Es como, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Con qué te distraes, ¿no? Para hacerlo todos los días, además de aquí en adelante. Porque en el fondo, claro, cuando a mí me preguntaban, por ejemplo, en la escuela de psicología, ¿por qué entraste acá? Bueno, porque mis amigas creían que yo era buena para escuchar, que es muy básico y simple, y finalmente es mucho más complejo estudiar psicología, pero es en el fondo la semilla que tiene que ver con que me preocupaba el otro, ¿no? Me preocupaba ayudar. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que de alguna manera te motiva? Y de pronto hoy día no, porque una de las características de la adolescencia es que pocas cosas te provocan placer, ¿no? Pocas cosas te motivan. Entonces también forzar que algo te motive también le genera mucha ansiedad, entendido como algo que realmente les provoca mucho displacer y que finalmente lo único que lleva es a tomar decisiones un poco erradas, ¿no? De pronto es mejor esperar un poco a cambiarse de carrera, lo que genera más frustración y sensación de estar no dándole el palo al gato en loop. Y el tema de como dices tú, cuando uno no está seguro, ¿no? Incluso a veces hasta con puntajes adecuados, ¿no? A veces también, porque si no te digo, como que hay que buscar. Pero a veces hay chicos, chicas que les va bien, pero tampoco tienen muy claro lo que hacer. Respecto al no apurarse, o sea, deja pasar un año, no sé, hacer otra cosa, prepararte de otra manera, si no estás seguro. ¿Qué se puede recomendar respecto a eso? O sea, yo creo que hay realidades en muchas familias que no se pueden dar ese lujo. Sí. Y yo creo que efectivamente tiene que ver con como cuál es tu plan B. Yo creo que siempre es bueno tener en la vida, no solo en este espacio, un plan siempre B hay que y C, tener alternativa en todo. ¿no? O sea, ¿qué pasa si hoy día me echan de la pega? ¿Qué pasa si no me va bien en la PSU? O sea, ¿cuál es mi plan? Perdón, PAES, casi dije bachillerato. No, dijiste aptitud, está bien. Al terminarse tu humanidades, ¿qué se hace? El quinto humanidades. Creo que es bueno tener un plan en el fondo que implique sí estar en actividad, claro. Porque que implique de pronto trabajar o hacer otras cosas, porque evidentemente también el ritmo se va perdiendo, el hábito me refiero. Entonces creo que ahí es importante sentarse en familia y ver en el fondo cuál es el plan también familiar,
¿no? Y en ese sentido, ojo, a mí me pasa mucho que muchos estudiantes me dicen, no, es que a mí me gusta mucho la malla de la carrera. Y yo les pregunto, ya, ¿y qué significa eso? O sea, son nombres, ¿no? Exacto. Son nombres. Es que me gusta porque tiene cálculo 3. Con suerte áreas o ámbitos. Perfecto, pero ¿qué significa eso, no? Entonces, no sabes hasta que estás ahí. Y de verdad que en la cancha se ven los gallos. Entonces, yo creo que es importante, nunca vas a estar 100% seguro, pero sí tener la posibilidad de poder equivocarte y tener esa posibilidad de conversarlo en familia. Y creo que la comunicación en eso es esencial. Y ahí también importante el viaje, ¿no? El recorrido para eso que tú mencionas, porque incluso hay muchas ocasiones en que ni siquiera terminando los 5, 4, 6 años de estudio uno tiene tan claro el camino. Me pasó personalmente, yo creo que mucha gente que estudia, por ejemplo, periodismo, que uno tiene toda la parte teórica, algunas cosas prácticas, pero cuando llegas a trabajar un medio aprendes el 80% de lo que necesitas saber, y es otra cosa, efectivamente. Pasará en muchas otras profesiones también, me lo imagino. Entonces ahí también hay un punto relevante, el cómo mantenerse en la misma carrera, o los jóvenes que a lo mejor tomaron la decisión, lo pensaron y en la mitad se dieron cuenta que no era lo que les gustaba. Ahí hay que tener una lección tanto para los adultos responsables y significativos de estos jóvenes como para ellos mismos. Mira, yo creo que ahí tú das en el clavo, y yo creo que ese es el gran problema que tenemos en la educación, el adulto responsable. Yo creo que el gran problema hoy día es que nos los estamos viendo como adultos. Yo sé que tienen, o sea, legalmente a los 18 se es adulto. De hecho, hoy día en la mañana veía una carta de una directora de una escuela de psicología que estaba muy contrariada porque habían estudiantes que daban exámenes de título y recurrían a la superintendencia de educación porque reprobaban los exámenes de título. Y decía, ¿cómo podemos estar aprobando por aprobar? O sea, ¿qué psicólogos están saliendo al mercado? ¿No? Entonces, claro, estamos también en una crisis, en el fondo, en que los ponemos como niños y por lo tanto los cuidamos como para que no se equivoquen. Yo creo que mantenerse en la carrera, a mí no me gusta la palabra carrera porque implica una competencia, sí, ¿no? Implica el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo no es haz tu parte tú haces la introducción, tú haces el desarrollo y tú la conclusión, que a mí me da risa porque yo le digo a mis estudiantes, no quiero Frankenstein claro, que me manden, ¿no? Porque a veces son unos trabajos que... Se nota además la mano. Y incluso hasta cambio de letra, o sea, como, ¿de verdad? Falta que al final quede escrito por ChatGPT. Entonces, creo que implica estar con el otro, tener reflexiones en conjunto. Yo creo que mantenerse en la carrera es trabajar en equipo. Yo creo que eso es muy, muy importante, independiente de la carrera que sea. Sí, hay un reconocimiento a nuestra querida Viviana Tartakovsky-Pessoa, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, quien escribe esta carta y que pone el punto sobre las IES, porque de hecho, solo a modo de anécdota, tengo una persona a quien conozco, no somos amigas ni cercanas ni nada, pero que en algún momento, ya estando trabajando, empezó a sentir un poco la presión y fue su mamá al lugar de trabajo. Entonces uno dice ahí también, oye, ¿qué pasa con soltar, con ser adultos? Porque claro, a lo mejor esta persona necesitaba el apoyo de la mamá que de alguna manera mediara, pero de otra manera, ¿qué pasa con tu credibilidad como profesional? ¿Qué pasa con tu desarrollo? O sea, está bien estar, acompañar, pero ¿hasta qué punto? Sí, claro. Bueno, eso da para una reflexión bien importante. Sí. Sí, pero también dentro de la reflexión, y que a lo mejor no es un tema tan... o sea, es un tema que atraviesa todo al final, y a lo mejor no es como tan conceptual, pero y muy, muy, digamos, aterrizado, el tema de la plata, el tema de las lucas. Sí, claro. Acá estamos hablando también de lucas. Estudiar sale caro. Es salado, como dicen por ahí. Hay gente que no tiene opciones, sí, o tiene una, y no te queda otra, ¿no? Hay gente que no tiene opciones de lucas, hay gente que se tiene que endeudar, hay gente que también tiene la presión de, bueno, mis viejos están gastando esta cantidad de plata, mi mamá está gastando esta cantidad de plata. No, y además... El tema de lucas que creo que se conversa poco. Hay un tema de lucas, y además, aunque tuvieras gratuidad, tú tienes 10 semestres para cursar, y hay una presión, sí, porque tienes que sacarlo rápido. Sí, entonces, sí, evidentemente, sí, hay un tema que no se conversa y que implica, en el fondo, una reflexión, digamos,
como sociedad respecto de la educación como bien de consumo, de cómo estamos haciendo nuestras mallas, cómo estamos educando finalmente y cómo estamos haciendo que las personas reflexionen. Yo creo que eso da para mucha conversación sobre lo ético, sobre, no sé, los plagios, sobre tantas cosas que finalmente muchos profesores se ven como interpelados a... Es que ojalá de no hacer mucho ruido y hacer tu pega calladito, porque finalmente cuando levantas la voz y dices, oye, acá está pasando algo, finalmente muchas veces se acallan esas voces, ¿no? Exacto. No, y qué importante eso de ser buena persona para ser buen profesional, que es algo que yo siempre le digo a mis sobrinos, porque hemos visto en el último tiempo que profesiones de las que eran más valoradas han tenido un nivel de cuestionamiento alto. Por ejemplo, el Poder Judicial. Por ejemplo, los médicos con las licencias médicas, por ejemplo, abogados, el caso Audio, lo que le pasó al autodenominado mejor abogado de Chile y así. Yo sé que son algunas personas dentro de un gran espectro, pero hace que se den cuenta que en realidad todos tenemos que tener eso que tú mencionas, ¿no? La ética, el profesionalismo, y eso se cultiva en el camino. Pero a propósito de plata, pensaba Dominique, conversamos con Dominique Carajanian, psicóloga y académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor, lo que decía Cristian, también muchas veces por eso que tú mencionas, los chicos eligen su carrera a propósito de las lucas. Sí. Porque, pucha, es que en mi casa no hay plata, yo necesito tener plata, entonces voy a estudiar ingeniería comercial, porque por eso me van a pagar. Además, hay montones de medios que ya publicaron estas son las 10 carreras mejor remuneradas del país. Sí. Claro. Rankings que yo me pregunto, digamos, me los cuestiono. Por ejemplo, psicología salió como la carrera más deseada, ¿no? Y creo que efectivamente hay unas cifras que son bastante complejas, porque finalmente está la autoexplotación, como dice Byung-Chul Han, ¿no? O sea, esto de, sí, efectivamente tú te puedes trabajar y autogestionar, pero ¿a qué costo, no? O sea, ¿hasta qué hora estás trabajando? Por ejemplo, un dato no menor, y me atrevo a decirlo acá, un psicólogo hoy día sale de la carrera de psicología sin un día de experiencia como psicólogo clínico, por ejemplo, y puede atender, ¿cierto?, a una persona. Porque no existe la posibilidad, como antes existía de alguna manera, de tener, por ejemplo, horas de atención clínicas o algún postítulo que acreditara que tú habías atendido personas. Exacto. Entonces, no hay una ley de especialidad, ¿no? Tampoco en medicina. Entonces, ahí entramos en un terreno que tenemos que hacernos cargo las carreras de la salud finalmente. Nos escribe auditores y auditoras, Liz, por ejemplo, hola Sandra, hola Cristian, todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, la invitada también. Con respecto al tema, yo muy chica, más que una pregunta, instala un tema, ¿no? Muy chica tuve que elegir. A los 18 años no sabía bien qué es lo que quería hacer o estudiar, y tuve que elegir. Mis hijos tienen 25 y recién ahora están entendiendo lo que quieren hacer el resto de la vida, como lo que hablábamos al comienzo de cómo se trasladan también un poquito esos márgenes y esos tiempos, ¿no? Ahora es súper complejo, porque antes a los 25 uno de pronto tampoco tenía muy claro lo que quería hacer, pues, y ya estaba embarcado nomás, pues, ¿no? Sí, claro, pero a los 25 también tú tenías la posibilidad de comprarte de no sé, una casa, un departamento. Claro. Estaba el crédito del 100% en esa época, o sea, éramos viejos a los 25. Éramos grandes a los 25. Nos casábamos a los 25, hoy día es como, ¿cómo te vas tan chico en la casa a los 25? Sí. Como, espérate un rato más. Chicos, ya teníamos hijos y todo. Bueno, y generaciones anteriores incluso menos. Era como que los 25 éramos muy adultos. Así sí. Como... Bueno, las expectativas de vida eran más cortas, había tradiciones y culturas que casaban a los niños a los 13, 14 años, aquí en las zonas rurales sobre todo se daba muchísimo, y eso también habla de cómo van cambiando las cosas finalmente, ¿no? Cómo va cambiando el mundo, y de pronto nosotros también con estas nuevas generaciones tenemos que aprender cómo van cambiando, ser justos con ellos y ellas, aunque hay algunos que se van al chancho, perdón, pero eso es opinión personal, con esto de que son denominados la generación de cristal algunos, o que es complicada la generación Z, porque no quieren hacer carrera dentro de una misma institución o empresa o lugar en el que trabajen, porque quieren trabajar 1 o 2 años y después irse al sudeste asiático, porque quieren trabajar efectivamente de 8 a 6 y que no los muevan de ahí. Hay también un tema con el tipo de profesionales que se está formando de acuerdo a eso, ¿no? A la generación y a las tendencias
que se están marcando culturalmente y socialmente? Yo creo que en ese sentido estamos un poco al debe, porque de alguna forma efectivamente creo que la generación que les antecede, o sea, nosotros tenemos una cultura un poco que valoramos esa explotación, ¿no? Como que está bien. Exacto. O sea, de hecho, es bien visto cuando tú, ¿cómo estás? ¡Oh, estoy muerta! Sí. Viene a pegar. Claro, bueno. como es que está bien la autoexplotación y me quedé hasta tarde haciendo un informe, no sé, uno mismo que hace clase, yo tengo normalizado que un domingo yo puedo estar corrigiendo pruebas y eso no está bien. No está bien. Yo me dormí a las 5 de la mañana, no está bien. No está bien, ¿cierto? Pero sí creo que llegar, es un péndulo finalmente. Yo creo que también ese sobrecamiseteo versus el no me importa nada, creo que vamos a llegar a un punto medio en breve, digamos, no ahora, pero creo que en breve, porque también implica cuánto me importa el otro. Creo que hemos llegado como a un lugar en que no me importa tanto el otro y creo que en ese sentido cuesta mucho armar equipo. Y yo creo que en ese sentido, si no armamos equipo, tampoco funcionamos tanto. O sea, si tú acá no tuvieras un equipo, tú no podrías hacer, por ejemplo, el programa sola, por muchas ganas que tú tuvieras, ¿no? Entonces implica que si hay un compromiso para que esto esté al aire y que esté funcionando. Y hay algo más grande, que tiene que haber luz, y para que haya luz hay otro, que te fijas, ¿no? Entonces ahí dependemos de otros. Exactamente, y somos comunidad, y en la es medida... tanto más bonito trabajar así, además. Así es. Ahora, hay una cosa que estaba pensando en a lo mejor es de viejo, no sé, pero bueno. que es lo que hemos hablado todo el rato, que de pronto uno no lo presiente, o no lo sabe, o a lo mejor siempre lo quiso, qué sé yo, pero esta cosa de estar ya más grande y todo eso, y llegar a trabajar, dedicar tus días a lo que te gusta hacer, es una cuestión, es muy difícil de transmitir, digamos, porque no tiene o sea, es incomparable, digamos, trabajar en lo que te gusta, hacer lo que te gusta, que no sea un sacrificio venir a trabajar en lo que siempre quisiste trabajar, no con sé, gente que te gusta, trabajar en comunidad, como decís tú. Es que claro, yo creo que eso también es un privilegio, que te guste, que trabajes en lo que te guste. Yo creo que eso es un porcentaje bien pequeño de la población que hace realmente lo que le gusta. Es como lo que quedé, o lo que la vida me llevó a, la empresa de mi papá, o qué sé yo. Entonces, como disfrutar realmente muy pocas personas. Yo creo que también el valor que le damos al trabajo, hay un autor bien antiguo, pero que hace sentido, con unos papás muy poco, ¿cómo se llama?, ingeniosos, que se llamaba Erik Erikson, que hablaba que esta etapa tiene que ver como con la generatividad, con hacer, con el trabajo, ¿no? Como que es la etapa de que entramos en una crisis, ¿no? Cuando nos quedamos en el fondo, cuando no hacemos, cuando no estamos trabajando, algo nos pasa, ¿no? Porque la etapa del hacer, el generar cosas en la vida, en dejar algo. ¿Lo emocional? No, en dejar algo concreto. Sí. En el hacer, el que Cristiana entonces se define como periodista, hizo algo en la vida, escribió un libro, qué sé yo, tiene un programa. Entonces, cuando yo te pregunto quién eres, probablemente me vas a decir soy periodista. Es probable, ¿no?, que todos hacemos eso. Después tal vez me vas a decir, no sé, soy papá, después pareja, qué sé yo. Entonces, ponemos en ese orden de prioridad. Yo creo que en ese sentido también vamos cambiando un poco las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que las nuevas generaciones también están poniendo como en entredicho, y enhorabuena, que somos más que lo que hacemos. Seguro. El sentido del ser creo que también está cambiando. Y eso es una invitación que ellos nos están haciendo, y creo que no tenemos que desoír. Exactamente, la autodefinición. Y aquí Pedro nos escribe también a través del YouTube y dice: Pedro de Puente Alto, yo trabajo independiente y para mí es mejor hacer cursos, me sirve mucho más, es más rápido, más barato, claro, dependiendo del área en la cual te desempeñas, claro, pero también es una opción, y es una opción súper válida, y me gustaría tal vez cerrar la conversación, Dominique, con eso, con un consejo para apoyar, y ojalá a los jóvenes, si nos está escuchando alguno también, a quienes también de pronto no cumplen con sus propias expectativas, porque el día 5 de enero se van a conocer los resultados de la PAES, y muchos y muchas van a ser súper autoexigentes y hasta autoflagelantes respecto a esos resultados, y van a creer que su futuro está en vilo, que a lo mejor no van a lograr hacer lo que ellos quieren en la vida, van a pensar que no sirven para algo. Me parece que ahí también hay que saber manejar y acompañar ese momento.
Sí, yo creo que, mira, el mismo Ministerio de Educación te da la respuesta. Por algo pusieron 2 PAEs al año, que no es definitivo. Yo creo que sí es un espacio en que te mide un momento, es una foto, ¿cierto?, del conocimiento de ese momento, y que tienes la posibilidad de volver a hacerlo, volver a darla, y que también hay otras opciones que van más allá de lo universitario o lo técnico, que puedes repensarlo, puedes en el fondo explorar otras áreas, puedes incluso ver algunas instituciones, preguntar si puedes ir de oyente a alguna clase, como tomártelo de alguna manera un poco más en serio para ver in situ cómo te sientes. A veces las personas son más concretas y necesitan ver cómo es estar ahí, cómo te sientes con esas personas. Porque a veces dicen, no, es que a mí me encanta la Universidad 4, y va a la Universidad 4 y se siente en corral ajeno. Y es distinto cuando ves eso y dices, es que no, parece que mi expectativa o lo que yo creía sobre no es, entonces prefiero ir a la Universidad 5, por ejemplo. Claro. Eso es importante, poder acercarse lo más posible. Hay ferias vocacionales que se hacen también en distintos lugares del país, algunas online, y es relevante acercarse de pronto desde otros lugares desde donde se pueda a eso que queremos hacer en el futuro. Dominica Arajarian, psicóloga académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Dominica. Y recordarle a todos y todas que pueden seguir la conversación y volver a escuchar esto y recomendarlo porque queda disponible en todas nuestras plataformas.